Increíble. 10 criaturas extintas reveladas en hielo, un documental transformador y conmovedor en un pequeño pueblo de los Andes, donde la tierra susurra secretos y la historia vive en cada calle empedrada. Lucía, una joven arqueóloga de 18 años, se enfrenta a su destino. Su hogar es un reflejo vibrante de sus raíces, casas de adobe que abrazan el tiempo, el aroma de las artesanías de su madre que cuelgan en la plaza. Cada historia que escuchaba de su madre, luchadora y llena de coraje, la llenaba de pasión por descubrir el legado de sus antepasados. Pero en un mundo que a menudo privilegia a unos pocos, las sombras del escepticismo la persiguen, como un eco que no la deja avanzar. Una tarde, mientras los colores del atardecer se reflejaban en un glaciar cercano, Lucía encontró lo impensable, restos de criaturas extintas, congelados en el tiempo, esperando ser revelados. Su corazón latía con fuerza, cada latido una promesa de esperanza. Podía sentir que se abrirían las puertas del conocimiento, que su descubrimiento llenaría de luz las tradiciones de su pueblo. Regresó a casa, ansiosa por compartir su hallazgo, su voz rebosante de entusiasmo. Pero la respuesta no fue la que soñaba. Algunos vecinos, atrapados en el miedo, veían su descubrimiento como una amenaza, una ruptura con el pasado. La incomprensión se asomó en sus ojos, como una nube oscura que ensombrecía la alegría de su corazón. La tensión en el hogar aumentaba, y Lucía notaba como su madre, a quien amaba profundamente, comenzaba a titubear. Era un tira y afloja entre el deseo de progresar y el peso de la tradición. Su refugio se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada frase, cada mirada, la sumergía en un torbellino de dudas. ¿Podría ser posible que sus sueños fueran vistos como una traición? Un sacrificio que no estaba dispuesta a aceptar. Durante una reunión comunitaria, Lucía decidió alzar la voz, sabiendo que todo su entorno la estaba mirando. A medida que hablaba, la energía en la sala se tornaba palpable. Su gente, dividida entre el apoyo y el rechazo, mantenía la respiración. Las huellas de nuestras raíces pueden brillar en el presente, exclamó, sus palabras vibrando en el aire. Vio sonrisas, pero también arrugas de desconfianza. Y en ese momento, antes de poder concluir su discurso, el líder del consejo la interrumpió, desafiando su valor y conocimiento. El temor a lo desconocido se reflejaba en sus rostros, un dilema moral que dejaba a Lucía sin aliento. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El aire se volvió espeso, los murmullos crecieron, y Lucía sintió que cada palabra que había preparado se desvanecía en el caos. La presión de su madre y la comunidad la abrazaba como un manto pesado. Luchaba con el deseo de rendirse en nombre de la paz familiar o arriesgarlo todo por proteger su legado. En su interior latía una fuerza ancestral, una voz que la impulsaba a no dejar que la historia de su pueblo se perdiera entre el miedo y la ignorancia. Cerrando sus ojos por un breve instante, respiró profundamente y se preparó para enfrentar el próximo embate. El futuro de su familia y su herencia dependían de sus decisiones en esas horas críticas. ¿Se atrevería a seguir adelante o se quedaría atrapada en el dolor de la tradición? La sala permanecía en un tenso silencio, como si el aire mismo temiera romperse. Lucía sintió que sus manos temblaban, pero su corazón, ese latido feroz dentro de su pecho, le decía que debía luchar. ¿Por qué tememos al pasado?, empezó a preguntar, su voz resonando a través de la multitud. Si no aprendemos de nuestros ancestros, ¿cómo podemos construir un futuro mejor? Algunos miembros de la comunidad la miraban con un respeto renovado, pero otros se mantenían distantes, atrapados entre sus miedos y el deseo de aceptar nuevas ideas. El líder del consejo,
un hombre de cabellos canosos y mirada severa, se adelantó con una actitud desafiante. ¿Qué sabes tú de nuestros antepasados? Las leyendas han perdurado por generaciones y ahora llegas tú, con tus paleontologías, a tratar de derribar lo que construimos con tanto esfuerzo. Las palabras de él golpearon a Lucía como un balde de agua fría. Su madre, de pie entre la multitud, parecía más pequeña, la tensión en su rostro envolviendo a la joven en una ola de ansiedad. Lucía se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su descubrimiento, sino también a su madre, a su familia, a su historia. Era un hábil juego de equilibrio, que pulsaba con el fuego de sus antepasados. Lo que descubrí no rompe con nuestra historia, dijo con intensidad, mientras las emociones luchaban por salir. Revela un capítulo que nunca habíamos leído. Nos da la oportunidad de conocer nuestras raíces de una manera que nunca imaginamos. En lugar de asustarnos, deberíamos preguntarnos, ¿qué más podemos aprender? Los murmullos en la sala se intensificaron, algunos comenzaron a asentir, otros a fruncir el ceño. De repente, una anciana de la comunidad, la sabia del pueblo, tomó la palabra. Lucía habla con el corazón. Debemos escucharla. Mi abuela me contó historias del tiempo en que estas criaturas caminaban en nuestra tierra. Nunca vi esas huellas como una carga, sino como un puente a nuestra existencia. No perdemos nuestra identidad, la enriquecemos. La mirada de Lucía se encendió. Cada palabra de la anciana resonaba con profundidad y claridad, iluminando el camino por el que podía transitar, pero no todos se dejaron llevar. Un joven, que siempre había sido hostil hacia los cambios, se levantó de su asiento con rabia. ¿Y si la ciencia es un engaño? ¿Y si estas criaturas nunca existieron aquí? Estás desafiando lo que conocemos, y eso nos debilita. Sus palabras cayeron pesadas en la sala, como una tormenta amenazante. Lucía sintió un nudo en el estómago, el miedo y la incertidumbre comenzaban a asomarse de nuevo. La mirada de su madre le recordaba que no podía rendirse. La verdad es dura a veces, replicó con valentía. Pero enfrentémosla juntos. La historia no se escribe solo con palabras. La escribimos con descubrimientos, exploración y deseo de aprender. Poco a poco, el murmullo de la gente fue tomando un nuevo giro. Poco a poco se sintió el cambio. La comunidad empezaba a cuestionarse, a abrirse a la posibilidad de que el conocimiento no tenía que ser una amenaza, sino una luz que iluminara su camino. Pero antes de que pudiera respirar hondo, una sombra se deslizó hacia ella. Era su madre, con lágrimas en los ojos y una expresión de orgullo. Te he escuchado, Lucía. Siempre has sido más fuerte de lo que imaginé, dijo su madre, abrazándola con calidez. Pero en ese instante, el líder del consejo se interpuso entre ambas, levantando una mano. No podemos permitir que la curiosidad nos desvíe del camino. Propongo que el pueblo vote. Siéntese en el consejo, Lucía, y presente tu caso. Si es suficientemente fuerte, tendrán la oportunidad de ser escuchados. Esa propuesta encendió una chispa en Lucía. Pero al mismo tiempo, el miedo volvió a anidar en su pecho. Sabía que superar el escepticismo sería un desafío enorme. Se presentaría frente a su comunidad, pero no solo para defender su hallazgo, sino también para redefinir lo que significaba ser parte de su historia. A medida que se acercaba esa fecha crucial, Lucía sabía que su vida pendía de un hilo. ¿Conseguiría que su comunidad viera el potencial de su descubrimiento? Y en el fondo de su corazón, preguntó, ¿qué secretos ocultos aún les esperaban en el hielo? La mañana del día de la reunión había llegado. Lucía se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo que le hizo sentir el estómago revuelto. El sol asomaba tímidamente por la ventana, llenando su habitación de una luz dorada que contrastaba con sus pensamientos oscuros. Tenía que estar lista. Se miró en el espejo, tratando de encontrar en su reflejo la determinación que había mostrado en la sala del consejo. Un leve golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era su madre, con una bandeja en la mano. Desayuna, cariño.
Tienes que estar fuerte para hoy, dijo con una sonrisa, aunque sus ojos también mostraban preocupación. ¿Y si no les convenzo, mamá? ¿Y si esto termina mal?, preguntó Lucía mientras tomaba un pedazo de pan. Sus manos temblaban apenas al sostenerlo. Lo importante es que hables desde el corazón. Eso siempre ha resonado en nuestra gente, le respondió su madre, sirviendo un vaso de jugo. No importa el resultado, ya has hecho mucho al iniciar este diálogo. Tu valentía es una herencia de tus abuelos, nunca lo olvides. Con esas palabras grabadas en su mente, Lucía salió de casa. El camino hacia la sala comunitaria estaba adornado por las flores que empezaban a brotar en esta época del año. Eran un recordatorio de que, aunque la vida pasara por ciclos, siempre había espacio para renacer. Sin embargo, a medida que se acercaba, su corazón latía más rápido. Al entrar, el murmullo de la multitud se detuvo. Todos habían llegado, muchos por curiosidad, otros por oposición, y algunos simplemente por ser parte de la vida comunitaria. El salón, decorado con fotografías de sus antepasados, servía como un lienzo ideal, una fusión de historia y futuro. El líder del consejo ocupaba su lugar habitual en el frente, con un gesto que recordaba a una serpiente en espera. Este es un momento decisivo para nuestra comunidad. Lucía, adelante, dijo, casi despectivamente, como si la concediera una oportunidad muy limitada. Lucía se sentó en la mesa del consejo, la mirada de todos posada en ella. Sintió el peso de la realidad, no estaba defendiendo solo un descubrimiento, sino también su lugar en esa historia colectiva. Respiró hondo y empezó a hablar. Hoy no estoy aquí para destruir lo que ustedes cuidan celosamente. Estoy aquí para construir puentes. Las criaturas que descubrí en el hielo no son solo fósiles. Son testimonios de un pasado que, lejos de asustarnos, puede enseñarnos sobre resistencia y adaptación, dijo, sintiendo que la pasión le chisporroteaba en la voz. La sala se fue llenando de murmullos, algunos de admiración, otros de rechazo. Vio las caras de sus vecinos, algunos en las esquinas, evaluando y cuestionando. La presión aumentó, sus palabras fluyeron, cautivando a algunos y desconcertando a otros. Imaginemos juntos, ¿qué podría significar para nuestros hijos aprender de esos viajes en el tiempo? Si nuestras raíces son más profundas de lo que pensamos, podría crecer una sabiduría invaluable. Cuando parecía que había logrado captar la atención de su comunidad, el joven hostil, que había protagonizado el primer debate, se levantó nuevamente. Pero, Lucía, no estoy seguro. ¿Con qué certeza podemos creer en lo que tú has hallado? ¿Y si todo esto es solo una fantasía? El miedo invadió de nuevo a Lucía. Sin embargo, algo dentro de ella se encendió. La duda siempre existirá, replicó, manteniendo la calma. Pero solo quienes se atrevan a mirar más allá de lo conocido podrán tocar su verdad. Solo así podremos crecer como comunidad. Mientras su voz resonaba con seguridad, una ola de murmullos se creó. Algunos comenzaron a asentir, otros aún estaban en conflicto. El ambiente se cargaba de curiosidad y esperanza, pero justo cuando la balanza parecía inclinarse a favor de Lucía, una nueva sombra emergió del fondo. Una figura oscura en la puerta había escuchado en silencio y, cuando la sala lo notó, una inquietud profunda se cernió sobre todos. ¿Quién es ese?, murmulló alguien. Lucía giró la cabeza y su corazón se detuvo. Ante ella, una figura de su pasado había regresado. Y su llegada podría cambiarlo todo. Lucía se quedó completamente paralizada. No podía creer lo que estaba viendo. La figura que había aparecido en la puerta era Julián, su antiguo compañero de escuela, pero no era solo eso, Julián había sido su mejor amigo, el vínculo que le había dado alas antes de que las palabras sueños perdidos entraran en su vida. Habían compartido risas y secretos, hasta que un día, todo cambió. Los murmullos se intensificaron. Julián, con su cabello desordenado y la chaqueta raída, miraba a la sala con expresión de pena y desafío. Lucía lo sintió como un golpe al corazón. En un momento,
Todas sus palabras se desvanecieron y el eco de su propia voz parecía un susurro lejano. Lucía, dijo él, su tono era suave aunque el resto de la sala era un torbellino. No sé si puedes ver qué estás tratando de hacer. ¿Qué tal si esto solo nos lleva a más peleas? Lo que encontraste puede poner en peligro nuestras creencias, lo que somos. Su intervención dejó a Lucía sin aliento. ¿Por qué ahora? Estaba aquí, en el punto más vulnerable de su vida, y su pasado había regresado para atormentarla. Julián, no se trata de destruir lo que conocemos, respondió, tratando de recuperar el hilo de la reunión. Lo que descubrí puede ser una oportunidad de aprendizaje, no una amenaza. Los murmullos se habían trasladado hacia Julián, algunos mostraban curiosidad, otros recelo. La figura autoritaria del líder del consejo entrecerró los ojos, como un halcón preparando su picoteo. La tensión en la sala era palpable. Pero, ¿qué pasaría si Julián tenía razón? Lucía comenzó a cuestionarse en su interior. ¿Había tomado una decisión precipitada? Ella no deseaba ser la causa de divisiones en su comunidad. Julián avanzó un paso, su mirada fija en ella. A veces, lo que creemos que es progreso puede desgastar nuestras raíces, Lucía. Promueves una aceptación, pero tienes que pensar en el legado que dejamos. ¿Y ese legado debería basarse en el miedo? ¿O en el conocimiento?, replicó Lucía, su voz resonando con un nuevo impulso. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su descubrimiento, sino también por su comprensión de la verdad. Y en ese instante, una ola de determinación la atravesó. Ella miró a la multitud, una mezcla de rostros que reflejaban una gama de emociones, esperanza, miedo, confusión. En ese momento, Lucía tomó una decisión. Hermana, hermano, quiero preguntarles, unidos podemos mirar hacia un futuro donde aprendemos del pasado, ¿o preferimos dejar que el miedo nos divida? Todo se tornó silencioso, el ambiente se cargó de energía. Pero, en la esquina, un grupo de ancianos conversaba en susurros, visiblemente preocupados. No era solo la voz de Julián la que la cuestionaba, era una decisión que resonaba en todos. Este descubrimiento podría cambiar nuestro enfoque hacia la historia, hacia nosotros mismos, continuó Lucía, pero solo si estamos dispuestos a aceptarlo. Ojalá solo estemos preparados para abrazar la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Justo cuando creía haber hallado una chispa de conexión, Julián levantó una mano. Lucía, no quiero que esto se convierta en una guerra entre generaciones. Debemos respetar nuestras tradiciones. El líder del consejo inclinó la cabeza, como si estuviera disfrutando del conflicto. Interesante debate, pero necesitamos una resolución. Cuéntenme, ¿qué futuro buscan construir realmente? La sala vibraba con la tensión acumulada. Lucía podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Era un desafío monumental. En su interior, la lucha entre el deseo de reconciliar y la necesidad de avanzar pulsaba intensamente. Miró a sus padres en la primera fila y sintió una urgencia más fuerte que nunca. Si quería que su mensaje fuera escuchado, tendría que enfrentarse no solo a Julián, sino también a la historia de su comunidad y a sus propios miedos. De repente, un eco de fondo sonó, un viejo cántico que su abuela solía cantar, fluyendo con significado. ¿Serían suficientes sus palabras para cambiar el rumbo? ¿Estás lista, Lucía? Sí. Preguntó a sí misma, sintiendo que el peso de la historia se posaba sobre sus hombros. Las decisiones que tomarían aquel día podrían definir lo que serían para el futuro. Con nervios, pero también con determinación, Lucía tomó una respiración profunda. Esto apenas comienza. ¿Acaso estaba lista para afrontar la verdad en su totalidad? La mirada de Julián la atravesaba como un cuchillo. Un silencio espeso cayó sobre la sala mientras Lucía se preparaba para lo inevitable. Lucía tomó aire, intentando encontrar el coraje en su interior. Cada segundo en esos murmullos se extendía como una eternidad. La mirada de Julián era intensa, y a pesar de su historia compartida, el espacio entre ellos parecía un abismo infranqueable. Ella recordó sus risas en el recreo,
los días de aventura, y cómo la vida había tomado caminos tan distintos. Ahora, estaban en lados opuestos de un conflicto que podría definir a su comunidad. Escúchenme, comenzó Lucía, dejando que su voz resonara en cada rincón de la sala. No somos enemigos. Lo que propongo no es un ataque a nuestras raíces, sino la búsqueda de una verdad que nos complemente. Sus palabras eran como un hilo frágil, intentando tejer conexiones entre todos los presentes. Julián entrecerró los ojos, como si estuviera buscando algo más allá de su determinación. ¿Y si esa verdad trae más dolor que claridad, Lucía? A veces, la ignorancia es una forma de paz, un escudo que hemos aprendido a llevar. La respuesta inmediata fue un murmullo entre la multitud, y Lucía sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Así que no estaban listos para el cambio. La traición de su propio amigo le caló hasta los huesos, pero también despierta una chispa en su interior. La incertidumbre ya no podía frenar su voz. Respeto tus miedos, Julián, y eso me duele porque sé que son reales. Pero también sé que aferrarnos al miedo solo perpetúa la confusión, dijo Lucía con firmeza, mirando a su alrededor. Vio rostros llenos de dudas y otros iluminados por la curiosidad. El hielo que encontramos representa oportunidades perdidas. Yo no quiero que se convierta en un arma contra nosotros, sino en un puente hacia lo desconocido. Unas ancianas del fondo de la sala murmuraron entre sí, su mirada fija en Lucía. El debate se estaba transformando en algo más que una simple discusión, se convertía en una batalla entre la tradición que mantenían y la esperanza que Lucía ofrecía. ¿Y qué pasa si todo esto es solo un espejismo? Interrumpió una anciana de cabello canoso. Lo que encontramos podría no ser más que un capricho del pasado. No podemos correr al abismo por curiosidad. La declaración resonó en el aire, provocando un escalofrío en la sala. Lucía sintió que el peso de la historia se posaba de nuevo sobre sus hombros. ¿Era realmente un capricho? ¿Y si el verdadero abismo es permanecer en la oscuridad? Debemos elegir cómo queremos avanzar y qué legado dejaremos a las próximas generaciones. Julián se cruzó de brazos, su expresión reflejaba la lucha interna que también dominaba a Lucía. Las paredes de la sala palpitaban con energía, como si estuvieran esperando una revelación. Lo que descubramos en el hielo no son solo criaturas de otro tiempo, sino también un espejo de quienes somos, continuó ella, sintiendo que las palabras se deslizaban sin esfuerzo. Nos ofrece la oportunidad de crecer, de entender que la historia es un ciclo. ¿Por qué no podemos ser parte de ese ciclo en lugar de ser sus prisioneros? La multitud comenzó a murmurar de nuevo, esta vez con una resonancia diferente, como si el ecosistema de ese lugar comenzara a cambiar. Pero Julián dio un paso adelante, su incredulidad palpable. Si sigues por este camino, podrías perder más de lo que imaginas, Lucía. No solo el apoyo de esta comunidad, sino lo más valioso, tu propia esencia. Lucía sintió que una brecha se formaba entre ella y todo lo que había sido. ¿Y si Julián tenía razón? ¿Qué pasaría con su identidad, su familia, si todo lo que habían creído era cuestionado? La incertidumbre desgarraba su corazón. Pero en lo más profundo, una pequeña voz le decía que rendirse no era una opción. Se miraron por un momento, el aire estaba cargado de tensión, y Lucía pudo ver la preocupación cruzar el rostro de Julián. Pero, por un instante, también vislumbró algo más, un destello de comprensión, un espacio donde ambos podrían coexistir. Julián, sé que hay un miedo real, uno que hemos arrastrado por años. Pero al abrir ese hielo, también podemos ver la belleza del cambio, dijo, su voz casi temblando. El silencio fue profundo, la sala temblaba con la posibilidad de lo que podrían descubrir. La mirada de Julián se suavizó, pero antes de que pudiera responder, un grito resonó desde la parte trasera. Miren, todos se giraron hacia la puerta. Una figura emergió, con las manos llenas de algo que brillaba en la penumbra. Era un objeto antiguo, la clave de todo lo que estaban discutiendo. Esto podría cambiarlo todo, murmuró alguien en la multitud. Y mientras la sala contenía el aliento, Lucía sintió una mezcla de miedo y emoción.
¿Era este el momento que había estado esperando, o el inicio de un caos que destruiría todo lo que conocía? La aventura apenas comenzaba y el futuro les aguardaba. La figura en la puerta avanzó lentamente, sosteniendo aquel objeto brillante con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza, el tipo de latido que acompaña a los momentos cruciales de la vida. La multitud, intrigada, se agrupó, pero una sensación de tensión se asomaba entre los rostros. ¿Qué es eso?, preguntó Julián, acercándose un paso. Su expresión oscilaba entre la curiosidad y el temor. Lucía lo sabía, le conocía lo suficiente como para percibir la lucha que se libraba en su interior. La figura se detuvo justo en el centro de la sala, bajo la tenue luz que iluminaba sus rasgos. Era un anciano de cabellos canosos, pero su energía era vital. Es un fragmento de nuestro pasado, dijo con voz firme. Levantó el objeto para que todos pudieran verlo. Era un amuleto decorado con símbolos antiguos, claramente había sido tallado con un esmero que trascendía el tiempo. Este amuleto ha estado escondido en el hielo durante siglos, y se cree que es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, explicó el anciano, mientras el murmullo crecía y se multiplicaba como ecos en un cañón. Los murmullos de la gente se transformaron en preguntas, en especulaciones. ¿Por qué está aquí? ¿Qué significa para nosotros?, preguntó otra voz en medio de la multitud. El anciano se volvió hacia ellos, su mirada intensa parecía atravesar la sala. Significa que hay más de lo que creían. Este símbolo representa una conexión entre nuestras raíces y el futuro. El hielo ha preservado no solo lo que perdimos, sino lo que podemos recuperar. Lucía sintió que el aire se hacía más denso, un peso sobre sus hombros, pero también una chispa de esperanza empezaba a brillar dentro de ella. ¿Y cómo nos ayudará esto a elegir un camino diferente?, se atrevió a preguntar, su voz resonando a través del murmullo. Nos ayudará a confrontar nuestros miedos, respondió el anciano. Conociendo el pasado, podemos decidir cómo avanzar juntos. No es solo un hallazgo, Lucía. Es una oportunidad. Julián se giró hacia ella, su mirada ahora más suave, como si la cerrazón que había llevado quebrara poco a poco. Tal vez tengas razón, pero ¿realmente estamos listos para escuchar lo que el hielo tiene que decirnos? Su pregunta era sincera, cargada de preocupación. La sala volvió a caer en un silencio intenso. Era un momento de decisión, de reflexión. Lucía podía sentir su propio miedo regresar, pero la voz interna que la había empujado a hablar antes la instaba a seguir adelante. Si el encuentro con nuestro pasado puede ofrecernos una respuesta, podemos construir un futuro mejor, dijo, con lágrimas a punto de brotar de sus ojos. No dejemos que el miedo nos divida. Este es nuestro momento, Julián. Unámonos en esto, y descubramos juntos. El anciano asentía, mientras la multitud comenzaba a asimilar sus palabras. Lucía notó que algunos comenzaron a murmurar en apoyo, y una sensación de unión empezaba a crear lazos donde solo había habido desconfianza. Pero justo cuando la atmósfera parecía cambiarse hacia la esperanza, una voz hiriente emergió entre la multitud. ¿Y qué pasa si esto solo trae más oscuridad? ¿Cómo sabemos que las criaturas del hielo querrán ser reveladas?, cuestionó un hombre con una mirada llena de descontento. Todos volvieron a mirarse, el aire espeso se volvió a cortar con la duda. Lucía sintió que la incertidumbre regresaba, como un viejo amigo que no quería irse. ¿Estaban realmente preparados para abrir esa puerta? Si nunca abrimos esa puerta, jamás lo sabremos, murmuró Lucía, casi para sí misma. El anciano acercó el amuleto aún más, su brillo reflejando las caras atentas que lo rodeaban. Solo aquellos que se atrevan a mirar más allá de sus miedos encontrarán las respuestas, y fue en ese momento decisivo, mirándose entre todos ellos, que Lucía supo que se necesitarían unos a otros más que nunca. La batalla no solo sería contra el hielo y lo que revelaba, sino contra sus propios temores. El futuro dependía de decisiones que aún no se habían tomado, y el eco de la voz del anciano les recordaba que el tiempo estaba avanzando.
Estamos en la frontera de algo más grande, y si queremos ser parte de ello, debemos actuar pronto, dijo con firmeza el anciano, dejando que sus palabras pesaran en el aire. La sala estaba cargada de energía, todos esperando la dirección que tomarían. Lucía se sentía en la encrucijada de su vida, y lo comprendió, no era solo un hallazgo, era el principio de una transformación. ¿Podrían realmente descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo? La necesidad de avanzar se sentía urgente, pero aún había resistencia. El amuleto brillaba intensamente, esperando la decisión de quienes estaban a su alrededor. Mientras el tumulto se disipaba un poco, una voz resonó nuevamente, pero esta vez con un tono desafiante. Entonces, ¿quién estará dispuesto a descubrir la verdad del hielo? Era un desafío, un clamor por un paso adelante hacia lo desconocido y de repente, la sala se volvió un campo de batalla de miradas decididas y vacilantes. La aventura apenas comenzaba. Lucía observó las reacciones de la multitud, un panorama de incertidumbre y expectativa. La voz desafiante había despertado en todos un deseo latente de enfrentarse a lo desconocido. Se podía sentir el aire cargado de preguntas y ansias de respuesta. El anciano, con el amuleto aún en mano, capturó la atención de cada uno, gesto por gesto, mirada por mirada. Escuchen, empezó, su voz resonando con una autoridad que desarmaba el miedo. Esta no es solo una historia antigua, es nuestro legado. Cada símbolo en este amuleto nos habla de un pasado que, aunque doloroso, también está lleno de valentía y amor. Es un recordatorio de que la unidad nos hará fuertes. Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no de miedo, sino de una conexión profunda con aquellos que la rodeaban. Sin darse cuenta, sus compañeros estaban compartiendo el mismo anhelo de lucro espiritual. Así que, ¿qué decidimos? Se preguntó en voz alta, casi impertinentemente, el hombre que había lanzado el desafío se giró hacia ella. Yo no tengo respuestas, Lucía. Lo que hay detrás del hielo puede ser peor de lo que imaginaríamos. ¿Por qué debemos arriesgarnos a abrir viejas heridas? Al escuchar su miedo-resistencia, Lucía sintió que la compasión le nublaba el corazón. A veces, sanar significa asumir el riesgo, enfrentarnos a lo que evitamos. Solo así podemos crecer y encontrar la verdad. Si ignoramos nuestros orígenes, el recuerdo nos pesará como un yugo. Las palabras fluyeron casi con un poder propio, y el eco de su voz pareció calar más profundo en la sala. Algunos empezaron a murmurar en aceptación. La energía se volvió más palpable, como un río que comenzaba a fluir con más fuerza, aún sin saber cómo contornearse. ¿Y si descubrimos algo maravilloso?, sugirió una mujer en la esquina, impulsada por la emoción que había acumulado. ¿Y si el hielo no oculta monstruos, sino lecciones que nos harán más sabios? Esa es la clave, agregó Julián, mirando a Lucía con un brillo renovado en sus ojos. Si de verdad creemos que podemos lograr algo, tal vez, solo tal vez, descubramos el valor que tenemos dentro. No hay unión sin valentía. La multitud comenzó a murmurar y a revivir la esperanza en sus corazones. Lucía sintió como el peso del miedo colectivo se transformaba, cada persona comenzaba a visualizar un futuro en el que el pasado se revelaba no como una condena, sino como un trampolín. Finalmente, el anciano alzó el amuleto una vez más, como ofreciendo un pacto. Se necesita valentía, y lo más importante, deseo de entender. ¿Quién se ofrecerá a dar un paso hacia adelante? Un silencio se cernió sobre la sala mientras cada mirada se escaneaba entre sí, en busca de apoyo y propósito. Se sentía como si el futuro de todo lo que conocían estuviera escrito en ese instante. Después de un momento, la mujer que había hablado antes se levantó con decisión. Yo lo haré. Estoy lista para enfrentar lo desconocido y descubrir lo que el hielo tiene para enseñarnos. Un murmullo de aprobación creció entre la gente, como el primer destello de fuego en una noche fría. Más voces se alzaron, una tras otra, cada una un poco más firme que la anterior. Yo también quiero saber. Estamos contigo. Lucía sintió que una corriente de energía fluyó entre ellos, una fuerza unificadora que disolvía las sombras de duda.
Pero justo cuando una sensación de unión personalizada envolvía la sala, la luz del amuleto emitió un brillo deslumbrante que hizo vibrar las paredes, un eco profundo resonó, llenando el aire. Lo que les espera en el hielo no solo es un viaje hacia el pasado, sino la verdad que existe en el presente, anunció el anciano, su voz hipócrita reverberando con un énfasis que hizo que algunos retrocedieran. Incapaces de sostener la realidad del momento, Lucía contuvo la respiración, sintiendo que un escalofrío de anticipación se alzaba al borde de lo desconocido. ¿Acaso había algo más en el hielo que la historia escondida? Con la multitud cada vez más unida, la pregunta resonaba en su mente. Era el momento de descubrir no solo lo que había sido, sino también lo que podían llegar a ser juntos. Y con esa idea flotando en el aire, un estruendo atronador sonó en la lejanía, como si el suelo mismo estuviera respondiendo a su decisión. ¿Qué misterio surgiría del hielo? ¿Qué les esperaba en su búsqueda de la verdad? El sonido resonó como un trueno lejano, sacudiendo el suelo bajo sus pies y haciendo eco en los corazones de cada asistente. Lucía sintió como el aire se tornaba denso, llenándose de una mezcla de nerviosismo y emoción. La incertidumbre reinaba, pero la determinación también comenzaba a tomar forma. ¿Qué fue eso?, preguntó una voz en la multitud, fracturando el silencio expectante. Las miradas se dirigieron hacia la puerta, como si esperaran ver el origen del estruendo. Fue como un llamado, replicó Julián, su voz apenas un susurro. Tal vez el hielo se está manifestando. El anciano, aún sosteniendo el amuleto, permaneció firme. Su presencia era como un faro de calma en medio de la tempestad de emociones. El hielo tiene secretos que deben ser revelados, dijo con una seguridad que contagió a sus oyentes. Y quizás, solo quizás, esa vibración es un indicio de que el tiempo ha llegado. A medida que las palabras del anciano llenaban la sala, Lucía sintió como su corazón latía en un ritmo acelerado. La emoción la invadía, y no era solo miedo, era un anhelo profundo de descubrir lo que el hielo podría revelar. Miró alrededor, observando a sus compañeros, algunos con expresiones de duda, otros llenos de convicción. Todos compartían ese mismo fuego interno. Vamos a averiguarlo, decidió Lucía en voz alta, encontrando la fuerza para enfrentar su propio temor. No podemos dudar ahora. Si hemos tomado la decisión de unirnos, debemos dar el siguiente paso juntos. Las palabras resonaron en el aire, como un hechizo que despertaba a cada una de las almas presentes. Levantando la mano, ella continuó, habremos de saltar hacia el frío, hacia lo desconocido. Si se trata de nuestro pasado, que sea también nuestra verdad. La multitud estalló en aplausos y vítores, una ola de energía que abrazó a todos. El anciano sonrió, orgulloso de que su legado despertara en los jóvenes un deseo de aventura. Entonces, lo haremos juntos. Cada paso que demos será un reflejo de nuestra unión y un acto de valentía. Nuestras voces, aquí, son más poderosas que cualquier sombra que el hielo haya escondido. Con una decisión colectiva, la gente comenzó a prepararse. Lucía se unió a los otros en su camino hacia la salida, el anciano colocándose al frente con el amuleto brillando bajo la luz titilante. El camino hacia el hielo se sentía como el umbral a un nuevo mundo. A medida que se acercaban a la puerta, otro estruendo resonó, uno más intenso esta vez, casi como un grito del hielo mismo, despertando las criaturas que habían estado atrapadas en su profundo sueño. El suelo vibró de nuevo, haciendo que algunos tropiezan y se agarren entre sí. ¿Qué fue eso?, repitió la mujer que antes había hablado, con expresión de alarma. No lo sé, contestó Lucía, sintiendo un nuevo escalofrío recorrer su espalda. Pero no podemos retroceder ahora. La puerta se abrió con un crujido, y ante ellos se extendía un vasto paisaje blanco, glacial, donde la memoria del tiempo parecía fluir en cada cristal de hielo. La multitud se detuvo, atrapada en la maravilla de lo desconocido y de la posibilidad. Lucía dio un paso adelante, sintiendo un llamado invisible, y todos la siguieron con esperanzas renovadas, pero justo antes de adentrarse en el hielo, una sombra se deslizó a su lado, como un recordatorio de que sus decisiones estarían llenas de consecuencias.
Un grito desgarrador surgiendo del hielo pareció arrojar a la multitud hacia atrás, haciendo que el aire se volviera pesado de asombro y temor. ¿Qué fue eso?, preguntó Julián, con los ojos abiertos de par en par. Lucía sintió que el destino les aguardaba, a la vez excitante y aterrador. Tal vez, solo tal vez, este es el verdadero comienzo de nuestro viaje. El eco del hielo resonaba en sus corazones, y con un nuevo grito de determinación, se prepararon para lo que les esperara. El aire frío envolvió a Lucía y sus compañeros como un abrazo gélido, trayendo consigo la fragancia pura de la nieve. El paisaje helado brillaba, reflejando los destellos de luz de una luna distante. Era una visión que robaba el aliento, pero en la atmósfera vibraba también una tensión inhóspita, como si el hielo se resistiera a ser tocado por aquellos que lo habían despertado. «¿De verdad estamos listos para esto?», murmuró una voz temblorosa detrás de Lucía. Era Sofía, su amiga de toda la vida. Los ojos de Sofía mostraban una mezcla de temor y fascinación que era palpable. Lucía se giró, y su mirada encontró la de ella. En ese instante, todas las dudas y miedos compartidos trafonaron al silencio. «Estamos juntos», respondió Lucía, apretando la mano de Sofía con fuerza. «Lo que enfrentemos, lo haremos como uno. Sin miedo». Sus palabras parecían calmar la inquietud, incluso si solo era para ella misma. El anciano tomó un paso adelante, el amuleto en su pecho palpitando como si tuviera vida propia. El hielo guarda secretos, y su poder no es solo en lo que arrebata, sino en lo que ofrece, nuevas verdades, nuevas esperanzas. Su voz resonaba con todo el peso de generaciones pasadas. Las afirmaciones del anciano llenaron a los presentes de un nuevo sentido de propósito. A medida que avanzaban, el eco de su caminar se fusionaba con el crujido del hielo, creando una sinfonía de vida y muerte. Lucía sentía el frío más allá de su piel, era un frío que penetraba su ser, despertando recuerdos que creía olvidados. Visiones de antiguos relatos familiares, de advertencias sobre el hielo y sus misterios, la envolvían como un manto. Al llegar a un claro, el anciano levantó el amuleto. Con un gesto lento y deliberado, comenzó a murmurar palabras que sentía en su interior, las mismas que había escuchado en los relatos de su abuela. «Este lugar no es solo hielo, es un archivo de nuestra historia, un espejo de lo que hemos perdido». Las palabras parecían danzar alrededor de ellos, moviéndose con el viento helado. Entonces, el silencio se rompió de nuevo, un sonido más profundo, tan cercano que reverberó en sus cuerpos. Las sombras que antes parecían meras ilusiones comenzaban a tomar forma. Siluetas cubiertas de hielo emergieron con un crujir agudo, revelando seres que no pertenecían a este tiempo. Lucía sintió como su corazón se aceleraba. No eran meras criaturas, eran sus ancestros, cada uno contaba una historia en su rostro conservado por el frío. «Miren», gritó Julián, apuntando hacia el grupo de entidades emergentes. Una multitud inquieta de criaturas antiguas comenzó a cobrar vida ante sus ojos, cada una más impresionante que la anterior, un desbordante recordatorio de la grandeza de tiempos pasados. Cada figura parecía estar agradecida, como si su despertar les deparara una segunda oportunidad de ser recordadas. Pero esa mezcla de asombro era rápidamente opacada por una sombra oscura que acechaba más allá de su alcance visual, un eco helado que parecía alimentarse de la nueva energía que irradiaban. Era una presencia que se acercaba, como un monstruo que había estado escondido en el hielo, esperando a que la curiosidad los llevara a incurrir en su territorio. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía, un temor palpable en su voz. «¿Hacia dónde nos lleva este camino?». Lucía respiró profundo, sintiendo la presión del momento. «Sea lo que sea, debemos enfrentarlo juntos. Solo así hallaremos nuestro camino de regreso», dijo, buscando un destello de coraje en los ojos de los demás. Una nueva vibración resonó en el aire, y de pronto el hielo comenzó a quebrarse, como si todo estuviera reaccionando a la presencia oscura. Con un grito que llenó los espacios vacíos, los antiguos seres comenzaron a levantarse en evanescencia, formando un puente hacia la verdad que aún estaba oculta. «Este no es solo un viaje hacia el pasado», susurró el anciano. «Estamos abriendo una puerta.
Y cada decisión cuenta. Mientras las sombras se acercaban y el hielo crujía, Lucía sintió el aliento cortante de lo desconocido en su cuello. Cada paso que daba era una invitación a descubrir lo que habían dejado atrás, pero también un recordatorio de lo que podría perderse para siempre. Debemos decidir, gritó ella, enfrentando la marea de inquietud. ¿Estamos dispuestos a enfrentar lo que venga? La respuesta no tardó en llegar, resonando como un canto ancestral en sus corazones. Sí, juntos enfrentaremos lo que aguarda. Con esa afirmación, el hielo se partió al fin, y la verdadera aventura comenzaba a desplegarse ante ellos, pero mientras retrocedían, una figura oscura surgió de la grieta, extasiada por el resplandor de sus esperanzas renovadas. ¿Qué haréis ahora que habéis roto el hielo?, retumbó su voz, como un eco en la negrura de la noche. Lucía, sintiendo la amenaza, supo que el verdadero reto apenas empezaba. El eco de la voz oscura resonó en la fría atmósfera, como un trueno que presagiaba caos. Las criaturas antiguas, ahora aclamadas por el frágil brillo de la esperanza, se detuvieron, y la multitud sintió la amenaza palpitar en el aire. Lucía sintió que el pánico comenzaba a someter su corazón. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era esa sombra que se alzaba ante ellos? No dejaremos que el miedo nos consuma, exclamó ella, tratando de calmar a sus compañeros. Pero sus palabras apenas lograron descender sobre el murmullo inquieto de la multitud. La figura oscura dio un paso hacia adelante, su forma distorsionada retumbando con cada movimiento. ¿Realmente crees que tu curiosidad te protegerá?, retó la sombra, su voz gélida como el mismo hielo. Cada descubrimiento tiene un costo. Julián, mirando a Lucía con preocupación, dio un paso adelante. No estamos aquí para destruir, sino para aprender. Tu sombra no puede hacer que retrocedamos. Esa valentía encendió un fuego en el corazón de Lucía, y vio en los ojos de sus amigos y familiares una chispa de determinación. Con el aliento al borde de lo desconocido, Lucía levantó el amuleto que el anciano le había confiado. Este objeto contiene nuestra historia y nuestro futuro. No seremos esclavos de ningún miedo. Lo que descubrieron nuestros ancestros nos pertenece, y hoy, reivindicamos nuestro legado. El anciano, emerger detrás de ella, lo respaldó. Nosotros somos los guardianes de la memoria. La oscuridad no derribará lo que hemos construido si permanecemos unidos. La sombra pareció vacilar un instante, como si la luz de sus palabras plantara dudas en su corazón. ¿Creéis que la unidad os protegerá de las verdades que el hielo guarda? A veces, el conocimiento trae consigo un precio que no todos están dispuestos a pagar. Cada verdad que conozcamos nos hará más fuertes, respondió Lucía, firme y decidida, para entonces alzar más el amuleto. Unidos ocuparemos el lugar de nuestros ancestros, y sus historias no se perderán. El murmullo de apoyo se alzó entre la multitud, un eco de confianza renaciendo desde lo profundo. El anciano extendió sus brazos hacia el cielo boreal, y de repente, el aire comenzó a cambiar, llenándose de un resplandor cálido que contrastaba con el frío abrasante. La sombra, ahora aturdida, retrocedió un paso. Veo que habéis decidido enfrentar lo que acecha en la oscuridad. Muy bien, la voz vibrante de la sombra resonó como el crujir de hielo al romperse. Entonces, habéis apenas comenzado. Con un rápido giro, la sombra se desvaneció en el aire helado, dejando solo una sensación de inquietud. Lucía, sintiendo el peso del momento, miró a su alrededor. Habían superado esa prueba. La luz desatada del anciano, la fuerza que emanaba del amuleto y la unión de su comunidad brillaban como nunca antes. Hemos sido los depositarios de una historia olvidada, y hoy comenzamos a escribir el próximo capítulo juntos. El anciano sonrió, orgullo asomándose en su rostro. Los poderosos ecos de nuestros ancestros vivirán en nosotros, así como nosotros viviremos en ellos. Cada rostro que lucía temeroso ahora resplandecía con la posibilidad de un futuro nuevo, lleno de descubrimientos por venir. Con determinación en sus corazones, se acercaron al borde del hielo, donde las figuras antiguas se alzaban en una danza de esperanza. Con ese movimiento, se sintieron seguros. Estaban listos.
Juntos, hacia el futuro. Exclamó Lucía, su voz resonante llenando el aire frío. Y así, un último grito de unión resurgió de la multitud, uniendo cada alma presente, a medida que se adentraban más en el hielo. La atmósfera que antes había sido oscura ahora se iluminó con el calor de la verdad compartida. Los ecos de las criaturas se convirtieron en una sinfonía, un recordatorio de que su viaje no era solo hacia el conocimiento, sino hacia una forma renovada de ser, viviendo en comunidad y abrazando su legado. Al final de su aventura, se dieron cuenta de que el hielo no solo guardaba secretos, sino que también contenía la esencia misma de su ser, un reflejo de su lucha, su memoria y la fuerza que les unía. Lucía sabía que este viaje siempre les definiría, como un lazo profundamente arraigado que ataba pasado, presente y futuro. La sombra había servido solo para reforzar su unión, transformando el miedo en una promesa de descubrimiento y transformación. Mientras avanzaban, Lucía sintió que el corazón le reventaba de alegría. Por fin, había escrito su historia, la historia de toda una comunidad, uniendo sus voces en un canto de mariposas que volaban libres hacia lo desconocido, y así, en la profundidad helada, entre el despertar de los antiguos, su camino hacia el futuro se hacía claro, lleno de luz y nuevas posibilidades, marcando el verdadero comienzo de su legado. Ahora, amigos, es hora de actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. La aventura apenas comienza y tú formas parte de ella.